Eh, Buenos días a todos. Hoy nos acompaña el doctor Paul Picard, residente nuestro aquí en el Hospital Doctor Josep Trueta, y nos va a hablar de un tema interesante. El título sería Patología escrotal extratesticular como curso de radiología esencial. Y nada, si tienen preguntas durante la charla, la pueden dejar aquí en el chat general. Y cuando quieras, Paul, encantado de escucharte. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Como ha dicho, me llamo Paul Picard, soy R1 de radiodiagnóstico aquí en el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Y sigo un apunte que, como comentábamos antes, finalmente yo la presentación haré sobre masas escrotales extratesticulares, una pequeña diferencia, pero sí que al principio no escogí el tema de patología escrotal extratesticular, pero viendo que, bueno, también debía abarcar las lesiones quísticas, masas sólidas y pues vi que a lo mejor era un tema demasiado general y quería abordar demasiada patología, entonces finalmente he decidido centrarme en lo que son las masas escrotales extratesticulares. Vale, entonces, este es el esquema de lo que hablaremos hoy. Primero haremos una pequeña introducción, luego haremos el repaso anatómico del espacio extratesticular, hablaremos de las técnicas de imagen que se utilizan, que ya os avanzo que es básicamente la ecografía y la resonancia. Y antes de meternos de lleno en las diferentes masas escrotales extratesticulares, haré en el punto 4 un pequeño apunte sobre la benignidad y la malignidad en el escroto extratesticular. Hablaré un poco de números, que siempre va bien antes de empezar a hablar de cada una de las patologías para tener una visión más global. Y luego, como comentábamos antes con Vicky, comentaremos las diferentes masas que nos podemos encontrar en función de su compartimento anatómico. Entonces, una de las razones por la que decidí hacer esta presentación es porque de forma, bueno, muchas veces no se tiene el dogma o se asume que toda lesión intratesticular es maligna y por otro lado toda lesión escrotal extratesticular es benigna. Entonces esto hace que de forma indirecta se minimice e incluso no se caracterice adecuadamente las lesiones extratesticulares. Entonces esto acarrea una serie de problemas, ya que en primer lugar el espacio extratesticular es la localización más frecuente de las masas escrotales, obviamente mucho más frecuente que la localización intratesticular, como decíamos antes. Como segundo punto, el diagnóstico diferencial para una masa extratesticular es muy amplio y hay patologías con las que incluso no estamos familiarizados y que son muy raras, como veremos ahora a continuación. Y punto número 3, y más importante, yo creo, no todas las lesiones de la región extratesticular son benignas. Entonces, en el caso del escroto extratesticular, las múltiples condiciones patológicas derivan de su compleja anatomía. Entonces, sí que es verdad que he decidido hacer un poco de repaso anatómico antes de empezar con lo que son las diferentes masas, ¿no? Entonces, haciendo el repaso anatómico, tenemos que el escroto, el saco escrotal, está formado por un conjunto de envolturas. Concretamente, distinguimos 7 capas. En la parte más superficial encontraremos la piel. Luego tendríamos el músculo de dartos. Luego vendría la capa celular subcutánea. Y después vendrían las tres fascias, que son la fascia espermática externa, el músculo cremastérico y la fascia espermática interna, que derivan del oblicuo externo, del oblicuo interno y del músculo transverso respectivamente. Y finalmente tendríamos la túnica vaginal, que aquí se encuentra aquí. ¿Vale? Ahora la veremos con más detalle. La túnica vaginal es una membrana serosa que está constituida por 2 capas, la capa parietal y la capa visceral. Estas distintas capas no se diferencian entre ellas a no ser que haya alguna patología, alguna lesión ocupante de espacio, como puede ser un hidrocele, ¿no? En el caso de los hidroceles sí que se ve bien esta distinción entre la capa parietal y la visceral de la túnica vaginal. Vale. Entonces, como decíamos, la túnica vaginal deriva del proceso vaginal intraabdominal
En este esquema vemos cómo el proceso vaginal del que deriva la túnica vaginal está abierto, está comunicante, y aquí se encuentra obliterado. Esto en cuanto al saco escrotal. Si hablamos ya del contenido escrotal, de lo que hay dentro, básicamente, a grosso modo, tenemos 4 cosas, ¿no? Los testículos, el epidídimo, los apéndices testiculares y el cordón espermático. Aquí en estos cuadraditos os he indicado los 3 posibles sitios de extensión o de comunicación entre el espacio intra y extratesticular. ¿Vale? Entonces, veremos que entre el espacio extratesticular e intratesticular hay 3 vías de diseminación posible. La vía directa a través de la túnica albugínea, que sería por aquí. La extensión a través del mediastino testicular, sería aquí. Y la diseminación a través del cordón espermático. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cada uno de los contenidos que encontramos dentro del escroto. En primer lugar, tendríamos los testículos, que son glándulas ovaladas y simétricas, y estas están delimitadas por la túnica albugínea, que es esta capa de aquí, que es una capa fibrosa que emite prolongaciones perpendiculares hacia el interior del testículo. A todo esto se ve el cursor desde... Bueno, espero que se vea el cursor, que si no, no... Sí se ve. Vale, perfecto. Vale, pues como decía, la túnica albugínea es una capa fibrosa que emite prolongaciones hacia el mediastino testicular, y estos septos son los que separan al parénquima testicular en los distintos lobulillos. Y aquí en estos lobulillos es donde encontramos los túbulos seminíferos, que a su vez se unen en la arete testis, de aquí pasan al epidídimo y finalmente hacia el conducto deferente. Esto por lo que hace los testículos. El epidídimo se encuentra a nivel posterolateral, tiene unos 6-7 centímetros y se divide en cabeza, cuerpo y cola. Luego tendríamos los apéndices testiculares, que son restos embrionarios que pueden calcificar. Los veremos más adelante, pero bueno, básicamente pueden ser de origen testicular o de origen epididimario. Y luego tenemos el cordón espermático, que se origina en el anillo inguinal profundo, y en él encontramos el conducto deferente, obviamente, arterias, encontramos también el plexo venoso pampiniforme, el nervio genitofemoral y los vasos linfáticos. Aquí tenemos una visión un poco más anatómica, sobre todo aquí con la túnica albugínea, que recubre el testículo y emite estas prolongaciones, y también la túnica vaginal con sus capas parietal y visceral. Vale, ¿qué técnicas de imagen utilizaremos? Pues en primer lugar, la ecografía es la modalidad de elección para el estudio y caracterización de las lesiones. Normalmente utilizaremos una sonda lineal de alta frecuencia, y entonces esta es una técnica que tiene una alta sensibilidad para detectar, localizar y medir las lesiones, pero sí que es muy poco específica y muchas veces se nos queda corta para diferenciar entre entidades benignas y malignas. Aquí en esta imagen de arriba vemos la ecografía vemos la imagen típica del espacio extratesticular, ¿no? Vemos aquí el epidídimo con su cabeza, que suele ser ligeramente más hiperecogénica, el cuerpo y la cola, y aquí encontraremos una serie de vasos y el conducto deferente. Esta sería su imagen típica por ecografía. Si ya vamos a la anatomía intratesticular, ¿vale? Como decíamos, aquí se observa muy bien la túnica albugínea, que por ecografía se ve como una línea ligeramente hiperecogénica. Aquí en este caso vemos también la túnica vaginal con sus diferentes capas, la visceral y la parietal, que aquí se diferencian bien por la presencia de hidrocele. Y bueno, el resto de fascias que comentamos antes, que constituyen el saco escrotal, no se diferencian también por ecografía. Vale. Entonces, y luego también tenemos la resonancia. La resonancia nos da información adicional y es una técnica complementaria que nos ayudará en casos de estudios ecográficos no concluyentes. Tiene muchos usos,
también se utiliza para la localización preoperativa de orquídeas, estudio de extensión tumoral, para diferenciar entre un hematoma o una infección a nivel del escroto. En nuestro caso concreto, la resonancia sobre todo lo utilizaremos eso, ¿no? Cuando la ecografía, el estudio con ecografía se nos queda corto. Estas son las secuencias que normalmente utilizaremos. En caso de sospechar una infección, le añadiremos una secuencia de 2-SPID para ver bien las colecciones, y en caso de que sospeche una tumoración, habrá que añadir también una secuencia de difusión. Vale, entonces, antes de meternos de lleno en las diferentes masas extratesticulares, nada, 5 apuntes hablando un poco de números, ¿no? Que siempre va bien. Entonces, en primer lugar, la mayoría de las lesiones escrotales extratesticulares son benignas. Y esto es así porque la mayoría son quistes de epidídimo o espermatoceles, que tienen una incidencia en la población de hasta el 20-40% de los hombres. Entonces, si solo tenemos en cuenta las lesiones sólidas, la incidencia de malignidad sigue siendo baja. Hay estudios que dicen de hasta un 16%. Esto por un lado. Pero luego es muy interesante porque si nos vamos en el caso concreto del cordón espermático, es como un caso un poco aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que el lipoma es la neoplasia escrotal extratesticular más frecuente, el lipoma del cordón espermático, una neoplasia benigna, obviamente, pero en el caso del cordón concreto, si descartamos o si no tenemos en cuenta el lipoma, tenemos que hasta el 56% de las masas del cordón espermático son malignas. Es por esto que en el caso del escroto extratesticular, la sospecha de malignidad debe ser especialmente alta en el cordón espermático. Y esto es una conclusión que creo que quiero que quede clara desde el principio, ¿no? Vale, pues empezando ya con las diferentes masas, aquí, como hemos dicho, las dividiremos en función de su compartimento anatómico. Como podemos ver aquí, hay muchísimas, ¿no? Están divididas en función de si se originan del sacro escrotal, de la túnica vaginal, del sistema tubular, del epidídimo, del espacio paratesticular o del cordón espermático. Hay muchas, entonces yo sí que me centraré en aquellas que me parecen más relevantes. ¿Vale? Vale, pues empezaremos con las masas de la pared escrotal. En primer lugar, hablaremos del quiste de inclusión epidérmico, también conocido como quiste epidermoide o infundibular. Es un quiste epitelial benigno que acumula queratina laminada, cristales de colesterol y otros restos. Suele ser un hallazgo incidental y el tratamiento es conservador o se debe realizar una excisión, en caso de que produzca síntomas. ¿Qué veremos en la ecografía? Pues veremos algo parecido a esta imagen de aquí, ¿no? Una masa bien definida, redonda o ovalada, avascular, con enlace posterior, que dependiendo de su contenido será más o menos hiperecogénico, y que en caso de que veamos algún tracto que conecte el quiste con la piel, esto es un hallazgo patognomónico, ¿vale? Del quiste de inclusión epidérmica. La siguiente patología que veremos es el quiste del rafe medio, que es una lesión congénita rara que puede ocurrir a nivel del rafe medio a cualquier nivel. Puede tener apariencia quística, como aquí, o más bien una apariencia en forma de cordón indurado, como sería este caso. Normalmente es asintomático y el tratamiento es con cirugía en caso de que sea necesario. ¿Qué veremos en la ecografía? Pues en la ecografía veremos una lesión quística avascular en la línea media del aspecto ventral del escroto y podremos ver ecos internos que esto indica la presencia de restos o de infección. ¿Vale? Este sería un caso de una ecografía panorámica de un paciente con una infección del quiste del rafe medio. Vemos que aquí la colección quística va desde la porción anterior, que se correspondería con la base del pene, hasta lo que es propiamente el escroto, ¿no? Y vemos estos ecos internos. Vale. Ahora hablaremos sobre las patologías que se originan en la túnica vaginal. En primer lugar tenemos el pseudotumor fibroso, que es la tercera masa extratesticular más común. Se trata de una lesión benigna debido a una proliferación fibrosa secundaria a algo, ¿vale? Una infección, un trauma, una cirugía, o también se ha visto que se relaciona con la enfermedad de IgG4. Y el tratamiento es conservador o quirúrgico.
Entonces, ¿qué veremos en la ecografía? En la ecografía veremos una masa hipoecoica con sombra acústica posterior y que puede presentar calcificaciones internas, como sería este ejemplo de aquí. Una presentación más infrecuente, pero que también puede pasar, y que es precisamente la que veíamos aquí en este caso, es la del pseudotumor fibroso difuso, en la que veremos un engrosamiento más bien generalizado de la túnica vaginal. ¿Y qué más? Ah, sí, bueno, el pseudotumor fibroso obviamente no presenta señal Doppler y, muy importante, asocia hidrocele hasta en un 50% de los casos. En cuanto a su apariencia por resonancia, debido a que es una lesión fibrosa, ¿no? Pues lo veremos hipointenso tanto en T1 como en T2. ¿Vale? Aquí vemos esta lesión nodular que se correspondía con un pseudotumor fibroso en esta secuencia T2 que incluso abultaba y empujaba al testículo adyacente, ¿no? Vale. Luego, una entidad muy infrecuente es el mesotelioma escrotal, un tumor maligno muy raro, altamente agresivo, de las células mesoteliales de la túnica vaginal. Se ha visto que se relaciona con la exposición al asbesto y clínicamente los pacientes presentarán un hidrocele de reciente aparición y crecimiento muy rápido. Por lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el pseudotumor fibroso que acabamos de comentar. Entonces, en la ecografía veremos hidrocele también, mucho hidrocele, y veremos lesiones, o sea, excrescencias papilares o nódulos hiperecogénicos o una única masa sólida hipervascular a nivel de la túnica vaginal. Este caso es un paciente que se le vio una lesión isoecogénica a nivel de la fascia parietal de la túnica vaginal y que en el mismo paciente, al cabo de pocas semanas, se vio que la lesión había aumentado mucho de complejidad y que llevaba consigo asociada una complejidad del hidrocele, ¿no? Y al final este paciente se vio que era un mesotelioma escrotal. Hablaremos ahora de las patologías del sistema tubular. Empezamos con el granuloma espermático. Aparece muy típicamente en los pacientes post-vasectomía y es debido a una reacción de células gigantes a un cuerpo extraño. En este caso son los espermatozoides extravasados. Se suele localizarse en el punto de disección del conducto deferente. En cuanto a los hallazgos por ecografía, veremos una lesión sólida hipoecoica bien definida y que normalmente se acompaña de ectasia tubular por esta vasectomía y que de forma asociada puede presentar espermatoceles o un epidídimo aumentado de tamaño y heterogéneo, como vemos aquí, ¿no? O sea, este es el mismo paciente. Aquí vemos el granuloma espermático y aquí vemos el epididimo adyacente que estaba aumentado de tamaño y que tenía estas áreas hiperecogénicas que se corresponden con espermatozoides agrupados. En cuanto a los hallazgos por resonancia, pues veremos una baja señal en T1 y en T2 y un realce secundario a esta reacción inflamatoria. Vale, el cistadenoma de la red de testis o cistadenocarcinoma son lesiones raras que se originan en el interior de la red de testis, o sea, a nivel intertesticular, pero que si crecen mucho pueden salir hacia el espacio extratesticular. Normalmente el tratamiento es excisión para excluir el cistadenocarcinoma y en el diagnóstico diferencial hay que hacerlo sobre todo con el quiste de epididimo complejo, que aquí, bueno, sí que en el caso del cistadenoma veremos una mayor complejidad, un mayor número de septos, básicamente. Vale, ahora pasamos ya al epididimo y, como no, hablaremos del rey del espacio extratesticular, que es el quiste del epididimo o el espermatocele. Entonces, estos son, bueno, el quiste de epididimo es la masa extratesticular más común, obviamente es benigna. En el caso del espermatocele, este es debido a es un quiste de retención de espermatozoides no viables, mientras que el quiste de epididimo es de origen linfático. Está delimitado por epitelio y contiene fluido seroso. El quiste de epididimo y el espermatocele son radiológicamente indistinguibles y, además, su distinción a nivel clínico no es totalmente irrelevante. En ambos casos veremos una masa quística anecoica de paredes finas y avascular, localizada en la cabeza del epididimo. Y sí que es verdad que en el caso concreto del espermatocele
es muy típico ver esta imagen de aquí y de aquí, ¿no? Podremos ver estos ecos de bajo nivel que son debidos a estos espermatozoides que se movilizan con respecto al transductor y que pueden incluso dar un artefacto en el modo Doppler. Es conocido como signo de Falling Snow Sign. Luego tenemos el quiste epidermoide. Es un tumor benigno que contiene queratina. La mayoría de veces es intratesticular, pero lo podemos ver también en el epididimo. Y bueno, hay 4 tipos radiológicos. El más frecuente es el tipo 1, que es este de aquí, donde veremos esta imagen en capas de cebolla. Bueno, no sé si se aprecia muy bien en la imagen, pero aquí, bueno, básicamente es una alternancia de líneas hiper e hipoecogénicas, como una cebolla cortada así en transversal. Y, bueno, básicamente eso, ¿no? Y que son avasculares. Luego tenemos el tumor adenomatoide, que también tiene su relevancia. Es la segunda neoplasia extratesticular más frecuente, solo por detrás del lipoma. Entonces, el tumor adenomatoide normalmente se origina en la cola del epidídimo, pero también podemos verlo en otras localizaciones como cordón espermático o la túnica vaginal. Son benignos y no presentan riesgo de degeneración maligna y el tratamiento suele ser conservador. Entonces, la imagen típica del tumor adenomatoide es un nodulito pequeño, levemente hiperecogénico, originado en la cola del epidídimo. ¿Vale? Sí que es verdad que su ecogenicidad puede ser variable, pero normalmente son ligeramente hiperecogénicos. ¿Vale? Aquí vemos 2 tumores adenomatoides y cómo, bueno, la ecogenicidad puede ser ligeramente distinta. Aquí tenemos otro caso en el que ecográficamente se vio esta lesión a un paciente, ¿no? Aquí tenemos el testículo y aquí vemos esta lesión nodular hiperecogénica. Inicialmente se orientó como un tumor adenomatoide, se decidió hacer una resonancia para ampliar el estudio y se creyó que era un poliorquidismo o un testículo supernumerario. Se decidió hacer la excisión y luego cuando se analizó se vio que era un tumor adenomatoide. Luego tenemos el cistadenoma papilar del epididimo, que se origina en los ductilillos eferentes. Es una lesión benigna y, bueno, de todos los pacientes con esta patología, el 67% presentan la enfermedad de von Hippel-Lindau. Se ha visto que el 40% de los casos son bilaterales, lo cual es un hallazgo específico para síndrome para esta enfermedad, la enfermedad de von Hippel-Lindau. En este caso es un paciente, ¿no?, que se vio que en el testículo derecho se veía esta lesión sólido-quística con un mayor componente sólido, hipervascular, y que en el testículo izquierdo tenía esta otra lesión, que era también un cistadenoma papilar, que predominaba el componente quístico en este caso. La orquiepididimitis por bacilo de Calmette-Guerin se asocia al tratamiento intravesical de los carcinomas uroteliales sin invasión muscular y es debido a un reflujo de esta orina, de la orina, ¿no?, hacia el conducto deferente, epididimo y en última instancia a el testículo. Entonces es una reacción inflamatoria, ¿vale? Es un granuloma, por lo que será hipervascular y básicamente la lesión la veremos como una masa hipoecogénica con cierto grado de heterogenicidad. Vale, entonces en el caso del epididimo podemos encontrar también masas malignas. Estas serán sobre todo linfomas o metástasis. Entonces, de forma característica, los linfomas y las metástasis pueden afectar tanto el espacio extra como el intratesticular a través de estas 3 vías de diseminación que contábamos al principio, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque hay otras patologías que también pueden dar esta doble afectación, como son básicamente la sarcoidosis, la tuberculosis, algunas lesiones, algunas infecciones fúngicas y el carcinoma embrionario, que recordemos es el único de los tumores de células germinales con capacidad de afectar ambos espacios, ¿vale? El resto de tumores de las células germinales normalmente se quedarán solo a nivel intratesticular. A nivel paratesticular, tampoco quiero explayarme mucho, veremos el poliorquidismo, que es la presencia de los testículos, normalmente 3, y bueno, básicamente tanto en la ecografía como en la resonancia deben mostrar un aspecto igual al del testículo sano. Luego encontramos el apéndice, los apéndices que pueden ser testiculares o
del epididimo. Cuando son testiculares derivan del conducto de Müller y cuando son del epididimo derivan del conducto de Wolff. Son asintomáticos, pero si se torsionan, pues pueden dar clínica de escroto agudo más el signo del punto azul. Normalmente los apéndices los veremos como masas esféricas, iso o hiperecogénicas, que se originan del testículo o del epididimo, y que cuando se torsionan se ingurgitan, presentan flujo periférico y puede aparecer un poco de fluido reactivo. Este caso es interesante porque es un caso de un paciente que en una eco que se hizo se vio de forma incidental un apéndice testicular y que semanas después vino con clínica de escroto agudo y se ve perfectamente aquí, ¿no? Pues este aumento de tamaño del apéndice con esta disminución de la ecogenicidad y con la aparición de un poquito de fluido reactivo. El lipogranuloma esclerosante es una entidad que clínicamente da una masa escrotal indolora. Se trata de una reacción granulomatosa a una degeneración grasa que suele ser de causa desconocida, pero que también puede ser debida a inyección de cuerpos extraños. ¿Vale? Las características eran distintas. En este caso es de un hombre que se inyectaba silicona a nivel intraescrotal y que en la ecografía se ve esta imagen de tormenta de nieve y que en la reso con una secuencia específica para la silicona se veía esta imagen quística, ¿no? Vale, pasaremos ahora al cordón espermático, que es de los que me interesa más. En el caso del cordón espermático, el rey es el lipoma, que es la neoplasia extratesticular más común. Se trata obviamente de una lesión benigna. Y en este caso del lipoma debemos hacer una diferenciación, o el diagnóstico diferencial será con estas tres entidades, ¿no? La hernia inguinal, la extensión de la grasa preperitoneal hacia el canal inguinal y con otros sarcomas del cordón espermático, que ahora veremos. En el caso de la hernia inguinal, esta va a presentar extensión hacia el canal inguinal profundo y en caso de que presente asas intestinales, normalmente tendrán peristalsis. Y esto no siempre es así porque cuando en las hernias encarceradas o estranguladas pueden no tener peristalsis, pero de forma general sí. Esto en cuanto a las hernias. Entonces, ¿cómo veremos a los lipomas? Pues los veremos como una lesión hiperecogénica en el cordón espermático, homogénea, bien definida, avascular, y que en la resonancia veremos alta señal en T1 y en T2, y que en las secuencias de supresión grasa hay una pérdida de señal homogénea. En este caso de aquí, esto es una resonancia donde se vea una hernia de contenido graso, ¿no? Que es el principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Esto también es muy importante. Y después en esta imagen de TAC coronal vemos también otra entidad que puede simular un lipoma del cordón espermático, que es la protusión de contenido graso preperitoneal, es decir, extraperitoneal, a través del canal inguinal. Esto en la literatura se ha conocido comúnmente se clasificaba comúnmente como lipoma del cordón espermático, pero era una clasificación incorrecta, porque son dos entidades totalmente distintas. El liposarcoma sería su contrapartida maligna, suele aparecer en hombres de 50 a 70 años y normalmente utilizaremos la Resolve-TAC para su mejor caracterización. Hay diferentes subtipos, pero el más común es el liposarcoma bien diferenciado, que como está bien diferenciado, tendrá mayor contenido graso y puede simular más un lipoma. El tratamiento es la orquiectomía y, bueno, ¿cómo le vemos en la ecografía? Pues tiene una apariencia variable, ¿no? En este caso de aquí, este tenía más componente de partes blandas, por tanto, más relacionado con el liposarcoma poco diferenciado, que es más típico ver más contenido de partes blandas. Son lesiones hipervasculares y muy heterogénea, ¿vale? Con muchos septos y áreas de calcificación. Vale, aquí en la resonancia se ve también esta imágenes multiseptadas y con mucha complejidad. Entonces, otras lesiones que podemos encontrar en el cordón espermático son estas de aquí. He decidido hacer nada. Bueno, explico 4 y nada, que me interesa solo saber estos 4 apuntes. En el primer caso tenemos los leiomiosarcomas, que son muy raros, constituyen el 10% de los sarcomas del cordón espermático y típicamente se encuentran en la porción escrotal. Esto sería un caso de un leiomiosarcoma de un paciente con un bulto a
a nivel inguinal, que en la eco se vio una masa hipocogénica con señal Doppler y que en la resonancia, en la fase de T1 con gadolinio y saturación grasa, se vio que esta imagen no perdía señal, ¿no? Se orientó como un leiomiosarcoma y eso lo confirmó la anatomía patológica. Después tenemos el leiomioma, que también es muy raro y tiene hallazgos no específicos y por lo que normalmente se decide su resección quirúrgica. Luego tenemos el rhabdomyosarcoma, que es el sarcoma del cordón espermático más común y aparece sobre todo en niños, además cuando aparece suele tener metástasis. Y finalmente tenemos las metástasis en el cordón espermático, que son también muy raras. Toda esta patología es muy rara, pero bueno, ahí está. Pues las metástasis son muy raras, pero cuando aparecen suelen proceder de tumores gástricos y de la próstata. Entonces, ya para acabar, he decidido hacer estos seis puntos, que son lo que creo que es más interesante de la sesión. En primer lugar, el estudio ecográfico del escroto debe completarse hacia aquellas regiones donde se extiende la lesión, ya sea hacia el canal inguinal o hacia el periné. Esto es interesante lo que comentábamos con Diego antes de empezar la sesión, que preguntaba sobre si sería útil hacer eco abdominal. Entonces, lo que sí que está claro es que seguir la lesión, cualquier lesión que nos encontremos a nivel escrotal, seguirla hasta donde se extienda, esto es fundamental, ¿no? Pues este sería el punto número 1. El punto número 2, la mayoría de las lesiones extratesticulares son benignas y el rey es el quiste del epidídimo. 3, una lesión sólida, pequeña y ligeramente perecogénica, que depende de la cola del epidídimo, es la imagen típica del tumor adenomatoide. Después, una lesión hiperecogénica en el cordón espermático nos debe hacer pensar en una hernia en primer lugar. Y si excluimos esta posibilidad, debemos pensar en un lipoma, ¿vale? Entonces, aquí debemos analizar también su complejidad, si presenta flujo Doppler o no, su tamaño. ¿Por qué? Porque en caso de que nos genere dudas y podemos pensar que es un liposarcoma, por ejemplo, pues debemos hacer una resonancia para completar el estudio, ¿vale? Muy importante. Después, punto número 5, el lipoma del cordón espermático es la neoplasia extratesticular más común, neoplasia benigna, obviamente. Y punto número 6, para mí también muy importante, es que cuando se descarta el lipoma del cordón espermático, la mayoría de las masas que nos quedan en el cordón espermático son malignas, hasta un 56%. Es por eso que la sospecha de malignidad debe ser elevada, particularmente a nivel del cordón. Bueno, pues esto sería todo. Aquí tenemos la bibliografía y ya estaría. Muchas gracias, Paul. Excelente repaso de lo que dices tú, ¿no? Masas totales, pero extratesticulares, que si ya te ibas a masas extraescrotales ya no acabábamos, porque el diagnóstico diferencial es muy amplio. Vale, tenés aquí felicitaciones de Arturo y no sé si Vicky tienes alguna pregunta, porque veo que en el no tenemos ninguna. Bueno, yo primero de todo dar la enhorabuena a Paul. La verdad es que muy importante el repaso anatómico que has hecho para poder entender luego cuál es la patología que vamos a encontrarnos en este espacio. Luego, bueno, dos comentarios, más que preguntas, mientras la audiencia se anima. Yo quería hacer un comentario respecto a la resonancia y es que, bueno, primero defender que ante una eco de escroto bien hecha se puede llegar a apurar muchísimo el diagnóstico. Por tanto, es importante el realizar el estudio ecográfico, como he dicho, con todas las herramientas, con la modalidad Doppler. Si hace falta podemos poner el ecocontraste e incluso utilizar la elastografía. Esto por un lado, ¿no? Apurarla un poco. Y en el caso que vayamos a aconsejar una resonancia, respecto al protocolo de resonancia, yo lo que comentaría
o al menos en mi servicio, siempre hago énfasis, es en dejar un protocolo en que siempre incluya el gadolinio. Es decir, casi siempre el paciente que va a realizarse una resonancia escrotal va a ser el que tenemos sospecha de lesión presuntamente maligna, por tanto, debería incluirse siempre, igual que la secuencia de difusión. Porque esto parece que todavía en algunos centros este protocolo no queda muy claro y hay que insistir a los técnicos que añadan estas secuencias. Luego, por otra parte, en cuanto a lo que hemos comentado, ¿no? Ante una patología, sobre todo, que afecte la cavidad vaginal, o que esté sobre todo centrada en el cordón espermático, realizar un estudio de la cavidad abdominal, por supuesto, ya sea con ecografía o incluso a lo mejor un TAC, ¿no? Patologías como pues, un mesotelioma o una tuberculosis de la vaginal. Vas a tener, porque hay muchísimos pacientes que pueden tener un proceso vaginal comunicante y por tanto va a haber digamos, comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad vaginal, pues puede haber, solo por continuidad, digamos, extensión del proceso, ya sea inflamatorio infeccioso o ya sea tumoral, ¿no? O sea que, bueno, estos son los comentarios que quería hacer. Y bueno, por lo demás, respecto al pseudotumor inflamatorio que has comentado, pues decir también que es, digamos, no infrecuente que se presente en forma de nódulos múltiples en la túnica vaginal y entonces aparece como varias imágenes pseudonodulares, ¿no? Que engrosan toda la reflexión parietal de la vaginal y es una imagen bastante característica y que podemos encontrar, digamos, como una patología no infrecuente de este espacio. Y bueno, y por lo demás, pues eso, darte la enhorabuena una vez más y bueno, y pues eso, ¿no? Que apuréis con la eco los residentes, que hagáis siempre el estudio comparativo, que extendáis la ecografía al canal inguinal y a la pelvis y bueno, podréis apurar muchísimo el diagnóstico. No sé si queréis hacer algún otro comentario. Sí, yo solo quería comentar que totalmente de acuerdo en lo que has dicho de apurar la ecografía. De hecho, es que había una diapositiva que al final le he quitado porque si no sabía que me iba a pasar de tiempo. Eso, ¿no? Explicando las diferentes modalidades de ecografía que se pueden utilizar y hablaba también de la elastografía, del uso de contraste intravenoso, o sea, de contraste ultrasonográfico. Básicamente, pues, eso, que totalmente de acuerdo en que obviamente hay que primero ver todas las opciones que nos da la ecografía y luego en caso de que queden dudas, pues ya hacer la resonancia. Bueno, sobre todo con el ánimo de intentar por lo menos diferenciar benignidad de malignidad. No, a veces los radiólogos pensamos que tenemos que dar con la histopatología y esto es un reto que en muchas ocasiones, especialmente en la patología del escroto, incluso es difícil para el patólogo, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿no? La elastografía, por ejemplo, es una muy buena herramienta, una lesión muy rígida seguro que va a ser maligna, ¿no? O en muchísimas ocasiones habrá que pensar más en malignidad. Y una lesión blanda, pues puede ser orientada pues, más como una lesión benigna y a lo mejor sometida a un control antes de llevarla a una orquiectomía, ¿no? Que esto es un poco el abordaje que todavía se hace clásicamente desde los servicios de urología y que yo insisto, creo que deberíamos ser un poco más, digamos, mojarnos un poco más los radiólogos en el diagnóstico de la patología de este espacio, porque si no parece que solo medimos y hablamos de espacios y luego ¿no? el urólogo lo sacará y el patólogo se mojará, ¿no? Y yo creo que podemos aportar muchísimo más. Muchas gracias, Vicky, por los consejos y las aportaciones. Bueno, si queréis, damos paso ya
al doctor Pineda, ¿vale? Para finalizar la sesión. Muy bien, muchas gracias Diego y a Vicky por vuestra participación y vuestras aportaciones. Y para acabar yo quería felicitar a Paul porque realmente ha hecho una presentación muy exhaustiva con una revisión de todos los tipos de tumores que afectan a este espacio, como han explicado, por la anatomía compleja esta que tiene. Pero como ideas básicas, lo importante es lo que remarcaba ahora Vicky también. Hay que intentar sacarle el máximo provecho a la ecografía, que para eso es la técnica de primera elección en la evaluación de este tipo de patología. Extenderla, como comentaba también Diego al inicio de la sesión, a la pelvis y al abdomen si es necesario. Y sobre todo tener en cuenta lo que ha dicho Paul, ¿no? Que no todas las masas extratesticulares son benignas y sobre todo hay que poner atención cuando hemos descartado el lipoma en el cordón espermático. No sé si queréis añadir algo más, Paul, Vicky, Diego. Yo creo que está genial. Entonces, sin más, despedimos la sesión de hoy y os esperamos todos en la sesión de mañana a la plataforma. Que paséis todos muy buen día. Hasta otro día. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.